Profe, buenos días. Hola, Josué. Pensé que ya no te ibas a conectar. No, sí, es que salimos tarde ahorita de la otra materia, se extendió bastante, profe, y nos acaba de soltar ahorita. Ah, ¿sí? Ah, ok. Sí, sí, sin el ánimo de echar tierra, ¿no? Es que sí, nosotros lo sacamos porque pues eran muchas las dudas, y pues sí, nos sentimos confundidos, está muy pesada, mucha información, pues. Y por eso, oiga, con esto, lo atacamos con muchas preguntas y pues él se extendió. Se pasó pues 10 minutos o 15 por ahí así. No fue culpa de él. Oh, ya. Sí, Bueno, profe. ¿aquí no hay dudas? Sí, está todo bueno. Bueno, yo ya mandé mi tarea, la que dejó con referencia a las alas. Sí, Ah, pues tenemos que resolver bien rápido. sí. Y pues sí, también es que las dudas van saliendo de acuerdo a la materia. Entonces las anoto, pero cuesta también explicarme, pero Ok. sí es muy materia, profe. No te escuché, ¿podrías repetirlo? Vamos bien con su materia. Se está cortando, Josué. Bueno, Ya no te, otra yo vez no, ya voy no te volví a escuchar. bien. Yo creo que sí entiendo, sí le entiendo. Ahorita no tengo dudas más que pues las que vayan saliendo sobre la clase. Ok, perfecto. Marisela, buenos días. ¿Sí me escuchas, Mari? ¿No sirve tu micro? Bueno, chicos, les voy a pedir un favor, ¿de acuerdo? Me están pidiendo una fotografía que tengo que mandar por la clase en vivo. Entonces, sí les voy a pedir que activen sus cámaras. Solo voy a tomar la foto, ya la pueden apagar si ustedes gustan. Pero sí me están pidiendo que tome yo una captura de pantalla en donde ustedes están conectados. Entonces, les pido de favor, en el caso de Marisela, que conecte su cámara. Tomo la foto y ya la pueden quitar, no hay ningún problema. Pero sí nos los mandaron de aviso en esta semana. Entonces, tengo que tomar captura de eso.
De acuerdo. Muchas gracias, Josué, por acomodarte la cámara. Y sí, nos requirieron eso. Me imagino que sus otros profesores también les habrán dicho. Pero sí nos están pidiendo, la evidencia, pues. Pero bueno, en fin. Yo creo que voy a comenzar a dar la clase del día de hoy. Y vamos a, a tomar la fotografía después. Yo creo que la fotografía la vamos a tomar pues al final de la sesión del día de hoy y ya para que ustedes, o bueno, Marisela, tú que dices que no tienes tu celular, y al final de la sesión voy a tomar la foto, ¿de acuerdo? Entonces, pues hoy vamos a comenzar con esta sesión. Precisamente hoy vamos a ver el tema de la cuestión que tiene que ver con la primera y la segunda sala de la Suprema Corte y cómo es que estos van a tener su división primordialmente, ¿no? Y bueno, entonces voy a llevar a cabo una proyección, voy a presentar pantalla y me voy a ir directamente a la página de la propia Suprema Corte, ¿no? Vean, esta parte es importante. La propia página de la Suprema Corte nos establece cuáles son los asuntos que vamos a estar resolviendo, en este caso, con la jurisdicción de las dos salas. Tengo la primera y la segunda sala. Y en ese sentido, pues vamos a estar llevando a cabo nuestra sesión del día de hoy, ¿no? Es decir, vamos a poder establecer cuáles son las competencias, en este caso, de estos asuntos. Y bueno, me dice la propia Suprema Corte en la página oficial, me dice, la primera sala está encargada de sesionar los asuntos de materia civil y penal. Ahora, algo importante. Recuerden ustedes que la materia civil también tiene regulación en la materia familiar y la materia mercantil. Entonces, esas dos materias que no están aquí insertamente, también los van a poder resolver, en este caso, los ministros de la Suprema Corte. ¿Por qué? Porque son materias que dependen incluso del derecho civil, estas dos, en la materia familiar y la materia mercantil. Entonces, en realidad, la primera sala va a resolver de 4 asuntos fundamentalmente: familiar, civil, mercantil y penal. Esos son los asuntos que va a estar llevando a cabo la primera sala. ¿Queda claro, chicos? Listo. Ahora, Sí, ¿quiénes son profe. los Sí, integrantes profe. actuales? Los integrantes actuales son los que están teniendo en pantalla. En este caso, el ministro José Luis González Alcántara Carranca. Pero recuerden que las presidencias de los ministros no son perpetuas, estas se van renovando. Es decir, dentro de poco también este ministro tendrá que ceder el lugar a otro ministro para que ocupe el lugar de presidente. Está la ministra Ana María Ríos Farja, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Mario Pardo Rebolledo y Norma Lucía Piña Hernández. Ellos son los 5 integrantes que conjuntamente están en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y por otro lado tenemos a la segunda sala. En este caso tenemos aquí, segunda sala de la Suprema Corte. Y tenemos esta parte. Sala encargada de sesionar asuntos en materia administrativa y laboral. Estas dos son fundamentales, administrativa y laboral. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta sala? La figura de administrativa también está diciendo que va a resolver varias materias que probablemente ustedes no logran regular o no logren encuadrar en la materia administrativa. Sin embargo, sí pertenecen a esta materia porque regula, entre otras cosas, la relación entre el Estado o entre el Estado y los particulares. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que vamos a tener? La materia administrativa va a tener a su cargo, obviamente, como su propio nombre lo dice, la materia administrativa, pero conjuntamente de ella va a estar regulada lo que es lo que conocemos como la materia fiscal y la materia agraria. Entonces, en realidad, esta segunda sala también va a resolver de 4 asuntos fundamentalmente: lo que es la materia administrativa, lo que es la materia fiscal y lo que es la materia agraria y en este caso laboral.
Las 4 materias son las que va a estar resolviendo y sesionando los ministros de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, como podrán darse cuenta, cada sala resuelve de 4 materias diferentes, 4 materias, por eso hice hincapié. Aquí nada más aparecen 2, sin embargo, en realidad se están refiriendo a 4. Lo mismo pasa con la primera sala. ¿Sí las anotaron, chicos? Sí, anoté en la primera sala lo familiar, lo civil, mercantil y penal. La segunda, solo dos, administrativa y laboral. No, también dije que van a estar resolviendo acerca de materia agraria y materia fiscal. Ah, materia agraria. Y materia fiscal. También va a resolver de 4 materias la segunda sala. Ajá. Ok, profe. Ya lo tengo. ¿Listo? Sí. Listo, pues estas son las materias, en pocas palabras, que va a estar resolviendo precisamente la segunda sala. Ahora, igual, en este caso, el ministro es el ministro Javier Lainez Pontisek. Antiguamente está el ministro Luis María Aguilar Morales, él era el antiguo presidente de toda la Suprema Corte, antes de que estuviera actualmente Arturo Saldívar. Y bueno, los otros 3 ministros que ya también no tardan mucho en poder reelegirse, precisamente porque se están renovando constantemente. Y en este sentido tenemos al Pleno de la Suprema Corte. Aquí vamos a dejar el Pleno de la Suprema Corte. Aquí, como podrán darse cuenta, esta va a resolver de 2 asuntos concretamente. La primera de ellas tiene que ver con interpretación constitucional o convencional sobre derechos humanos. Vuelvo a repetir, interpretación constitucional o convencional sobre derechos humanos. Y 2, también va a estar resolviendo acerca de interpretación constitucional. Esos son básicamente los 2 temas fundamentales que va a resolver en este caso la Suprema Corte de Justicia. Vuelvo a repetir los 2 porque los 2 son completamente distintos. Pero bueno, pongo el primer caso. La primera es que va a resolver acerca de interpretación constitucional o convencional sobre derechos humanos. Y la segunda es sobre interpretación constitucional. ¿Estamos bien hasta acá? En la parte 2, interpretación constitucional, no hay más, porque en la primera, pues, interpretación sobre derechos humanos, quiere decir que va a meterse también a lo que son los derechos humanos. Pero ¿por qué en la segunda no hay más que puro constitucional? ¿A qué se debe, profesor? Ahorita voy a explicar cada una de ellas, ¿de acuerdo? Sí. Listo, bueno, voy a ir con la primera. Ahora, sí quiero que me pongan atención porque resulta un poco complejo el poder saber acerca de esto precisamente. Y esta es una de las cosas que más lastima o que más cuesta comprender por parte de, pues obviamente cuando te toca, en este caso, llevar a cabo el estudio de la materia constitucional. ¿Por qué? Porque la materia constitucional, en este sentido, va a estar resolviendo de interpretación. Y ahora, en este sentido, ¿a qué me quiero referir, chicos? Bueno, la interpretación en realidad es compleja, porque no es como los demás asuntos en donde tienes un código como tal y lo aplicas, sino aquí, ¿quién me está pidiendo el acceso? Eh, ¿Eres tú, Marisela, la que me pidió el acceso? Sí, profe. Ah, ok, listo. Bueno, yo creo que tomo la foto de una vez para, para. Listo, de acuerdo. Es que las tengo que enviar, chicos, y les digo que nos pidieron la fotografía.
Entonces, pues tengo obviamente que estar llevando a cabo. Pero bueno, listo, entonces les explicaba. ¿Por qué digo que es difícil el tema de la interpretación? Porque la interpretación precisamente tiene que ver con lo que no está escrito en la propia Constitución, y eso tiene que ver con los sentidos de la norma jurídica. Ahora, en esta parte, ustedes, si mi memoria no me falla, llevaron a cabo la materia de Introducción al Estudio del Derecho. Esa materia que ustedes tuvieron, de Introducción al Estudio del Derecho, les tuvieron que haber enseñado acerca de las interpretaciones que pueden existir. Existen 18 formas de interpretar, aunque algunos autores dicen que son 30. Y dentro de estas formas de interpretación tenemos al justnaturalismo, al justpositivismo, tenemos al método genérico, al método teológico, a la analogía, a la sociología, al contrario sensu, y podemos encontrar varios tipos de interpretación, incluso o incluido ahí la interpretación constitucional. Entonces, en ese sentido, es algo bien importante. ¿Por qué? Porque recuerden lo siguiente, la ley no se aplica tal cual como está en la ley. O sea, eso es como que un pensamiento muy arcaico. Es una forma de aplicar la ley, aplicarla a la literalidad. En este caso es el método genérico, pero no es la única forma de poder llevar a cabo la aplicación de la norma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como cada uno de los abogados en el momento que estudia un asunto lleva a cabo interpretación, porque precisamente en eso consiste el redactar conceptos de violación o agravios en la demanda de amparo, o incluso cuando estás en un procedimiento ordinario en donde promueves un incidente o un recurso, llevas a cabo interpretación. ¿Qué es lo que pasa? Al final resulta un poco complejo saber quién tiene la razón. Si en este caso la autoridad, quien lo está promoviendo, o en una segunda instancia, la contraparte en el juicio ordinario. Entonces, para poder resolver este tipo de situaciones es cuando ya se va a la Suprema Corte, cuando existe una controversia en qué sentido debe de tomarse una norma que tiene que ver con sentido constitucional o que está escrita en la Constitución o un derecho humano transcrito. Entonces, esa es la parte en donde la Suprema Corte te dice, ¿sabes qué? Se tiene que tomar de esta manera aplicando tal método. Entonces, ¿qué es lo que pasa o qué es lo que sucede? Pues a través de este método de interpretación, lo que nosotros logramos tener a lo largo del tiempo es, por ejemplo, la jurisprudencia o incluso las determinaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde te dice el sentido es así, ¿no? Incluso puede decir el artículo es inconstitucional y por lo tanto se tiene que nulificar. Todo eso puedes lograr o puedes llevar a cabo con la interpretación. Entonces, aquí depende obviamente de qué tipo de nivel de interpretación tú tengas y también cuántos tipos de interpretación logres aplicar y tengas aprendidos. Entonces, en ese sentido yo les pregunto, chicos, ¿ustedes cuántos métodos de interpretación conocen? ¿Cuántos les enseñaron y cuántos en realidad ustedes aplican? ¿Por qué? Porque les vuelvo a repetir, el aplicar la ley a la literalidad es algo muy básico. En realidad la norma no se aplica a la literalidad, sino puedes llevar a cabo más, connotaciones en frente a la norma. Contéstenme. Pues, de mi parte, bueno, está medio enredado su pregunta, profe, no la entendí muy bien, pero pues casi eso no nos enseñaron, al menos no me acuerdo. ¿No les enseñaron interpretaciones? Digo, introducción al estudio del derecho no la tomaron conmigo. No, de hecho, creo que no. O sea, sí, creo que casi eso no recuerdo que nos hayan enseñado forma de interpretación. ¿Seguros o no se acuerdan? Pues, profe, podría ser que hubiéramos mencionado siquiera unas 3 o 4, pero ahorita estamos sabiendo que hay 15 hasta 30, eso no lo vimos. Bueno, si vieron 3 o 4, ¿cuáles conocen? Es que nomás nunca nos mencionaron así, que nomás nos enseñaron que era la interpretación, pues nada más así como lo está usted planteando de que era pues así tal y como es, o como bien, pero nunca nos hablaron de que habían muchas interpretaciones. ¿Están seguros, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, eso sí me resulta un poco extraño y peligroso también porque, como les vuelvo a repetir, la norma es una forma. Tú puedes aplicar la norma a la literalidad,
pero no siempre la aplicas a la literalidad. Les voy a poner un ejemplo para que se den cuenta cómo es que no la aplicas en la literalidad. En el caso, para ser concreto, en el caso incluso del tema del matrimonio, si tú aplicas la ley a la literalidad, ¿qué es lo que pasa? Pues solamente se van a poder casar hombres y mujeres y hasta ahí. ¿Qué fue lo que pasa con la interpretación? Con la interpretación que realizaron diferentes abogados a la hora de llevar a cabo impugnaciones, aplicaron el método jus naturalista. Y a través de la interpretación naturalista, ¿qué fue lo que concluyeron? Que sí se podían casar hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y muchas de las normas que hablan acerca de matrimonios entre hombre y mujer única y exclusivamente se han decretado inconstitucionales. Entonces, para que se den una idea de cómo puedes aplicar la norma, en ese consiste precisamente la interpretación. Tú puedes añadir o extender el efecto de la norma jurídica o incluso puedes controvertirlo. Y en este caso que les puse acerca del matrimonio, incluso nulificaste una norma. Entonces, por eso les hablé precisamente acerca de esto. Pero si no conocen métodos de interpretación, pues eso sí está grave, ¿no? Sí, profe, es que así como lo está explicando, honestamente están, bueno, algunos ignorantes en mi caso de eso, no tenían conocimiento que es interpretaciones. O sea, así tal cual me está explicando, no lo sabemos. Bueno, en ese sentido, entonces, pues vamos a tener que dejar una tareita allí en cuanto a los métodos interpretativos. Mínimo que aprendan a ocupar 5 o 6, para que ustedes se den una idea de cuántos en realidad existen, pero les vuelvo a repetir, normalmente son 18. Yo les dejaré un documento en donde podrán ver 5, que me parece son los fundamentales. Y por otro lado, ustedes les toca investigar los demás, porque en realidad existen, algunos autores hablan que son 30, pero eso en realidad yo también lo pongo en debate. Yo creo que conforme va la dogmática, pues podemos hablar de 18 métodos interpretativos. Entonces, pues eso sí es tarea de ustedes. Lo voy a dejar a ustedes, les voy a dejar un documento para que vayan a estudiarlo. Y también para que se percaten que en realidad precisamente tiene que ver esto ya en el impacto en la tramitación de los juicios. Porque como les decía, tú cuando llegas a la sala o a la Suprema Corte en el Pleno, estás hablando precisamente acerca de interpretación. Incluso en la interpretación es donde te van a calificar si en realidad tienes la razón para controvertir incluso una sentencia o no, porque precisamente en eso, por eso es que se dan las impugnaciones, ¿no? Si vuelvo a repetir, si la ley se aplicara tal y como está, pues prácticamente las sentencias quedarían firmes siempre y no te podrías inconformar. Y de eso no se trata, la ley te otorga precisamente los recursos para inconformarte de la norma o en este caso de una sentencia que no te favorece o que tú consideras que puede resultar inconstitucional o contrario a tus propios derechos. Entonces, esa es la parte importante. Por eso es que les dejé acerca de investigar los asuntos de la Suprema Corte, ¿no? Aquí ya tenemos al Pleno, a la primera sala y a la segunda sala. Entonces, en ese sentido, diré lo siguiente, ¿qué pasa con el tema de derechos humanos? ¿O por qué hablé acerca en un primer momento de la interpretación de los derechos humanos? Y tiene que ver con lo siguiente, cuando tú aplicas una norma jurídica, o cuando controviertes una norma jurídica, o incluso cuando logras prorrogar o extender el sentido de la norma jurídica, tú lo primero que vas a tener pendiente al analizar una ley son tres cosas fundamentalmente, aunque puedes analizar muchas más, pero 3 fundamentalmente. ¿Y eso qué quiere decir? Tú lo primero que te percatas de la norma es qué te permite, 2, qué te restringe, y 3, qué te prohíbe. Tienes 3 tipos de análisis de una sola normativa, qué te permite, qué te restringe y qué te prohíbe. Cuando tú logras determinar sobre la norma que te vas a inconformar esos 3 elementos fundamentales, entonces a partir de ahí empiezas la interpretación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Probablemente, si te prohíbe la norma algo y a ti no te favorece eso, ¿qué puedes pedir? Que te lo permita. Si te restringe algo o algún derecho, ¿qué es lo que vas a pedir? Que quite la restricción o bien que te amplíe el catálogo de restricción o que lo disminuya incluso. Y 3, si te lo está permitiendo y a ti no te conviene que te lo permita, incluso puedes pedir que lo prohíba. Entonces, en esta parte de esta forma de analizar una normativa en contexto, es precisamente lo que vas a estar llevando a cabo. Entonces, cuando llegas a estas impugnaciones, cuando tú dices, ¿sabes qué? Prohíbele esto a mi contraparte, ¿no? Permíteme esto a mí, auméntame la restricción, ¿no? O disminúyeme la restricción, y en lugar de que me lo prohíbas, permítemelo. Es cuando vas a las impugnaciones ya a la Suprema Corte o a las salas.
Y entonces ya esta Suprema Corte o las salas es cuando llevan a cabo el método de estudio, y entonces te pueden decir, ¿sabes qué? Tienes la razón, o ¿sabes qué? No tienes la razón. Todo depende de cómo plantees el asunto. Pero aquí precisamente lo que vas a estar llevando a cabo son las interpretaciones y la redacción, que eso es fundamentalmente lo que se lleva a cabo en los amparos. Ya cuando llegas a la Suprema Corte, llevas a cabo interpretación y redacción. Es decir, no solamente vas a aplicar el ejercicio mental de poder llevar a cabo el análisis de la norma, así como ya sea permitir, prohibir o restringir, disminuir restricciones, sino que también vas a tener que aplicarlo y redactarlo de forma correcta. ¿Por qué? Porque la Suprema Corte también va a analizar las cosas en base a lo que tú plantees dentro del escrito, en este caso de demanda de amparo o de recurso de amparo. Entonces, si tú llevas una redacción deficiente, pues, ¿qué va a pasar con la Corte? Pues no te van a entender, y como no te van a entender, pues te van a rechazar lo que tú estás proponiendo. ¿Vamos bien hasta acá? Pues sí. 3 métodos dijo usted 3 métodos de interpretación, ¿no? No, no dije Tres. eso. Dijo 3, 18. no, 3, ¿qué te prohíbe, qué te permite, qué te restringe? Son tres métodos de análisis de la norma. Métodos de análisis Así es. Esos son análisis de la norma. de la norma. Y los métodos interpretativos de la norma son distintos. Y los interpretativos de la norma son distintos. No los ha dicho, ¿verdad? Ok, de esta parte, ¿cuántos métodos interpretativos podemos tener? Primero, puedo tener el justnaturalismo, interpretación justnaturalista. Puedo tener el método teolológico. Puedo tener el método sistemático. Puedo tener el método positivista. Puedo tener el método genérico. Puedo tener el método sociológico. Puedo tener el método convencional. Puedo tener el método contrario sensu, que es en realidad consiste en controvertir la norma, lo que te dice en sentido opuesto. Puedo tener interpretación constitucional también, o método interpretativo constitucional. Y así puedo hablar acerca de muchos. Entonces, esos son métodos de interpretación, mientras que en la otra eran métodos de análisis de la norma. Sí, profe. ¿De acuerdo? Bueno, entonces esto precisamente es lo que se va a estar resolviendo. Ahora, algo importante, cuando tú vas ya, incluso llevas tu amparo o tu recurso de amparo a la Suprema Corte o al Pleno, en realidad con lo que batallas es con esto, porque aquí es donde tiene que salir toda la idea de poder llevar a cabo la interpretación para poder redactar de forma correcta. Aquí tiene que salir, de aquí es donde dependes. Entonces, esto en realidad, y resulta ser más complicado, el poder aprender a cabo estos métodos. ¿Por qué? Porque cuando tú eres funcionario público, un funcionario público, ¿qué hace? Te aplica la norma tal y como está en la ley, a la literalidad. Y el funcionario público piensa que es lo único que se tiene que hacer. ¿Y qué pasa? Cuando tú estás del lado del litigante, es cuando precisamente ocupas estos métodos. ¿Por qué? Porque a lo mejor la autoridad te dice es que es así, porque la ley dice así, ¿no? ¿Y qué pasa con nosotros los abogados? Cuando leemos la norma decimos, pues eso dice, ¿no? Ahora vamos a ver si la aplicas, ¿no? Porque precisamente para eso nos contratan, ¿no? Es como cuando te aplican una multa. ¿Qué pasa? La ley te dice que te tienen que multar y que la autoridad tiene facultades para multarte. ¿Y qué es lo que pasa cuando tú llegas a esos tipos de problemas? Pues vamos a ver si en realidad la norma o la multa está bien aplicada. Porque si no está bien aplicada, entonces la voy a nulificar. Entonces, sobre ese sentido vamos, ¿no? Es decir, viene aquí la pelea
de entre si la aplicas o no la aplicas. También, y esto es algo importante, el cómo la aplicas, que esa es la parte fundamental cuando estás, en este caso, llevando a cabo interpretación en materia jurídica. Entonces, es un pleito constante. Pero también, ¿qué es lo que pasa? También necesitas un ejercicio muy fuerte de manera mental. ¿Por qué? Porque un funcionario público normalmente, ¿qué hace? Memoriza la ley y piensa que sabe. ¿Y qué es lo que pasa con nosotros? En realidad nosotros nos reímos de eso. Para mí, alguien que se memoriza la ley y piensa que sabe, pues simplemente me voy a reír. ¿Por qué? Porque la ley en realidad no se aplica solamente así como está. Eso sería para mí algo completamente básico, ¿no? Y es precisamente lo que nosotros tratamos de hacer con ustedes cuando van estudiando, ¿no? Es decir, no se queden solamente con lo que dice la ley, ¿no? Y apréndanse a memorizar, de eso no se trata el derecho. Para memorizar están las matemáticas, ¿no? O están las ciencias naturales o la historia, pero el derecho no, el derecho es dinámico y puedes modificarlo conforme tú creas o como sientas que el sentido debe de pertenecer. Entonces, en eso consiste precisamente a cabo las impugnaciones en la Suprema Corte. Llevas a cabo métodos interpretativos y ¿qué es lo que pasa? Pones en duda lo que la autoridad dice. Eso es básicamente la impugnación en materia de la Suprema Corte. Pones en duda el acto de autoridad. Puede ser un acto fuera de juicio o después de juicio, o incluso puede ser una sentencia. A lo mejor el juez dice, no, pues es que los niños tienen que quedarse con la mamá. Y tú dices, pues no se tienen que quedar con la mamá y vas a la impugnación. Entonces, precisamente sobre eso va, no porque lo diga un juez tiene que hacerse, tú lo puedes impugnar, o no porque lo diga la autoridad tiene que hacerse, ¿no? También lo puedes impugnar. Es como, por ejemplo, ahorita, ¿qué pasa con el caso de Puebla? ¿Qué pasa con el gobernador? Dijo, durante la pandemia vamos a aplicar el hoy no circula. ¿Qué es lo que sucedió? Pues para los que conocemos de derecho, ¿qué dijimos? Pues vamos a ampararnos, ¿no? Y así lo podrá decir el gobernador, a mí no me interesa, lo voy a controvertir. ¿Y cómo lo controviertes? Precisamente con los métodos interpretativos. ¿Y qué es lo que pasó? Muchos amparos de muchos abogados los ganaron y le dijeron al gobernador prácticamente, conmigo no aplica. O sea, aplica para la generalidad, pero a mí la Suprema Corte me dice que conmigo no aplica. Aunque me detengas en la calle y me digas que no puedo circular, yo te voy a señalar mi sentencia de amparo. Mi sentencia de amparo va a decir, ampara y protege y no aplica el programa Hoy no circula para el ciudadano. Entonces, de eso se trata, de ir controvirtiendo y de ir nulificando los actos de autoridad. No porque sea una autoridad lo tengo que respetar. Lo puedo controvertir, lo puedo impugnar, incluso lo puedo nulificar. A lo mejor no para la sociedad en completo, pero sí para mí. ¿Sí se va comprendiendo? Sí, profe. Sí, bastante, bastante, profe. Entonces, esa es la parte fundamental. Cuando tú llevas a cabo los métodos interpretativos, pones en duda lo que la autoridad hace o diga. En eso consiste básicamente, llevar a cabo las interpretaciones cuando llegan los asuntos a la Suprema Corte. Entonces, esta es la parte que yo les decía. Hay una gran diferencia entre la comprensión de la norma de alguien que es funcionario público a alguien que es litigante. El funcionario público, ¿qué va a decir? Pues memorizo, ¿no? Memorizo la ley o me la aprendo y la aplico tal y como está y piensa que sabe, ¿no? O piensa que en realidad sabe porque está en un cargo público. Nosotros nos reímos de eso, ¿no? Yo cuando veo a alguien que está en un puesto público que piensa que sabe y memoriza, pues simplemente, ¿qué digo? Pues el sujeto está en una nube que no le toca, ¿no? Porque no tiene la capacidad de razonar el derecho. Y en base al razonamiento es como se dan las impugnaciones. Y bueno, en eso consiste básicamente el trabajo en ese sentido. Pero bueno, ¿dudas, preguntas acerca del Poder Judicial, chicos? Bueno, profe, yo no le entendía cómo entrar ahí. No sé si vio mi tarea, que sí vi la primera sala, segunda sala, pero Ajá. me hice bolas en los acuerdos y creo que no sé si eran así o no sé cómo era. En cuanto ahorita la... Déjalo reviso y ya te digo, ¿sale? Sí, profe. Pero aquí ya les estoy diciendo las materias, ¿no? La primera sala resuelve de asuntos civiles, mercantiles, familiares y penales. Y la segunda sala va a estar resolviendo, en este caso, de asuntos administrativos, fiscales, agrarios y del trabajo. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Y ya lo que es el Pleno de la Suprema Corte, ellos van a resolver sobre interpretación sobre derechos humanos y dos, interpretación. Sobre eso van a estar resolviendo fundamentalmente. Aquí ya no importan las materias, aquí ya obviamente lo que van a estudiar es la interpretación, si se ejecutó de manera correcta o incorrecta. Y sobre eso van.
¿De acuerdo? Y listo. Sobre esa parte vamos a estar trabajando fundamentalmente, sobre esta situación. Bueno, entonces, si eso es lo que tendríamos que ver, pues ya prácticamente ustedes vieron qué pasa en este caso con, pues con la Suprema Corte. Ahora, ¿qué es lo que pasa en este sentido? También me voy a ir a un poquito más acerca de el Poder Judicial, porque el Poder Judicial no solamente es la Suprema Corte y la Sala, sino que también llevas a cabo existen otro tipo de tribunales, ¿de acuerdo? Y es precisamente lo que les voy a enseñar en este momento. Listo, ¿pueden ver ustedes, en este caso ya la cuadrícula de Paint? Sí, sí se ve. ¿Qué es lo que pasa en este sentido? Bueno, primera parte, para que vayamos entrando en contexto. Dentro de la propia autoridad del Poder Judicial de la Federación, existen también los que conocemos como tribunales colegiados. Y por otro lado tenemos a los juzgados de distrito. Profe, un Zoom no se puede porque la verdad, como estoy con el teléfono, no se alcanza a leer nada de lo que está ¿Ahí? graficando. Ahí. Listo. ¿Qué es lo Gracias, que pasa? profe. Tengo a tribunales colegiados de circuito y tengo a juzgados de distrito. ¿Qué van a resolver en este caso? ¿De acuerdo? Los tribunales colegiados de circuito van a resolver acerca de amparos directos. Y los juzgados de distrito sobre amparos indirectos. ¿Qué es lo que pasa? Un amparo directo, ¿de acuerdo? Es aquel que va a resolver, ¿de acuerdo? O aquel que se promueve, vamos a ponerle, se promueve en contra de sentencias definitivas. Y ahí va. Sobre eso van los amparos directos. Ahora, los amparos indirectos, ¿contra qué se promueven? Contra leyes generales, actos u omisiones de la autoridad. Ahora, ¿el fundamento dónde está? En este caso del amparo directo está en el artículo 170 de la Ley de Amparo. En el caso del juzgado de distrito, está en el artículo 107 de la Ley de Amparo. ¿Vamos bien? Ahora, un juzgado de distrito también tiene integrantes. Lo mismo pasa con el juzgado de distrito. Y tenemos lo siguiente. Un tribunal colegiado se integra por 3 magistrados. Y un juzgado de distrito es un juez federal. ¿Vamos bien? Sí, profe. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Seguramente ustedes se preguntarán, ¿quién emite la jurisprudencia dentro del Poder Judicial? ¿Quiénes están facultados para poder emitir jurisprudencia? Y aquí tiene que ver con los siguientes, ¿de acuerdo? ¿Quiénes pueden emitir jurisprudencia? ¿De acuerdo? Y aquí tenemos en primer parte al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a las salas, cualquiera de las dos, primera o segunda, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También tenemos a los plenos de circuito
tenemos a los tribunales colegiados. Estos son los 4 órganos del Poder Judicial que van a emitir jurisprudencia. ¿De acuerdo? ¿Y qué es la jurisprudencia? Pues es la interpretación de la Corte sobre la norma. Interpretación de la Corte sobre la norma jurídica. Ahora, seguramente ustedes se preguntarán qué son los plenos de circuito. ¿Cierto o falso? El pleno de la Suprema Corte ya lo conocen. Las salas ya las vimos. Los tribunales colegiados, ya ahorita ya les expliqué que resuelven acerca de amparos directos. Pero ustedes se preguntarán, ¿y quiénes son los plenos de circuito? ¿No? Bueno, los plenos de circuito, vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí. En un distrito, vamos a poner entre paréntesis, ¿qué es un distrito? Es una división judicial. ¿De acuerdo? En pocas palabras, ¿en dónde está, en este caso, la administración de justicia? Puede estar en Puebla, en la Ciudad de México, ese es un distrito. En el distrito existen varios tribunales colegiados de circuito sobre una materia. Ok, punto. Pongamos, en Puebla existen 3 tribunales de circuito en materia civil. Punto y seguido. El pleno de circuito se integra por los presidentes de cada uno de los tribunales colegiados de circuito se integra por los presidentes de cada uno de los tribunales colegiados de circuito. Entonces, si estamos diciendo que en Puebla existen 3 tribunales colegiados en materia civil, ¿qué es lo que va a pasar? Cada tribunal colegiado en materia civil va a tener un presidente. Entonces, los puros presidentes son los que van a formar el pleno de circuito. ¿Sí me expliqué? Sí, profe. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? A veces entre los tribunales colegiados de circuito, que sean de la materia civil, tienen como que criterios contrarios, ¿no? Por ejemplo, el tribunal colegiado de circuito en materia civil, el primer tribunal colegiado en materia civil, sobre un asunto te dice que sí, ¿no? Que sí es posible. Y el tercer tribunal colegiado en materia civil te dice que no es posible. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el pleno de circuito se da cuenta que tienen 2 tribunales en donde existen sentidos distintos, en donde existen contrariedades en cómo van a resolver un asunto que se parece, los plenos de circuito se juntan. Y entonces, precisamente, ¿qué es lo que van a resolver? ¿Cuál de los 2 criterios es el que se queda de manera permanente? Porque ahí van a decir, es que este tribunal dice que sí es posible sobre este asunto. Y este tribunal dice que no es posible sobre este asunto. Los asuntos se parecen, ¿no? Pero nosotros como administradores de justicia no podemos permitir que tengamos estas contradicciones, ¿no? Necesitamos fijar un criterio. Entonces, los plenos de circuito, precisamente cuando tienen este tipo de ejemplos, se juntan los presidentes y analizan cada sentencia en particular. Y sobre lo que están analizando, dictan una jurisprudencia y dicen, sobre estos asuntos se tiene que resolver así. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿qué pasa? Uno de los criterios de los tribunales colegiados de circuito se va a quedar nulo. Pero es precisamente para eso, para evitar las contradicciones que pueden existir posteriormente para los propios tribunales en su administración de justicia
como para los litigantes, ¿no? Porque obviamente muchos de nosotros también a veces decimos, ¿no? Oye, si a esa persona le resolviste así, a mí resuélveme igual, ¿no? Lo que conocemos como la cosa juzgada refleja, ¿no? Es decir, si aquel asunto que se parece al mío tiene un sentido de la sentencia, yo te pido que me resuelvas de la misma manera. Entonces, para evitar esas contradicciones, ¿qué es lo que pasa? El tribunal, cuando ve estos conflictos, dice, tomamos un sentido y se tiene que resolver de esta manera. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Ahora, para ver el tema de la jurisprudencia, y con eso cierro como tal ya el tema de la Suprema Corte, es precisamente el tema de la jurisprudencia. Ustedes ahorita, cuando vean este video, se van a dar cuenta que en la jurisprudencia también se aplica la interpretación. Es decir, las autoridades que en este caso que yo les estoy poniendo aquí, estos que pueden emitir jurisprudencia, también aplican la interpretación para saber cuál es el sentido que se debe de tomar sobre una norma. Entonces, en pocas palabras, es fundamental, chicos, que ustedes aprendan métodos de interpretación, porque en base al método de interpretación también vas a poder entender los criterios de la Corte referente a un tema, a una norma, ¿no? Es decir, referente a su interpretación sobre una norma en específico. Y yo, como hace un momento les dije, ellos resuelven asuntos, por lo tanto, pues para resolver también aplican la interpretación. Y al momento de emitir jurisprudencia también aplican la interpretación. Entonces, vamos a ver sobre qué es la jurisprudencia, para qué es y para qué sirve la jurisprudencia. Nos encontramos en el Centro Carbonell y el motivo de este mensaje es darles una breve plática sobre qué es la jurisprudencia nacional y qué es la jurisprudencia interamericana. Sobre jurisprudencia nacional existen diversas acepciones en cuanto a su noción. Sin embargo, encontramos elementos que nos permiten considerar que la jurisprudencia, primero, es una ciencia del derecho. Segundo, son criterios sobre problemas que emiten los tribunales. Tercero, que cumple como función mantener la seguridad jurídica en un sistema judicial, en un sistema jurídico. Ahora, la jurisprudencia tiene diversas formas de integración. El primer sistema, que se denomina sistema de reiteración de criterios, es el sistema tradicional. Recordemos que se cumple cuando se dictan 5 sentencias por una en contrario. El segundo sistema es nuestro sistema de contradicción de tesis. Esto ocurre cuando existen criterios discrepantes, criterios contrarios entre los órganos autorizados para crear jurisprudencia. Estos dos sistemas estaban de alguna manera contemplados en la Constitución y en la Ley de Amparo antes del 31 de diciembre de 1994. A partir de la reforma trascendental en materia judicial, se creó el sistema de creación jurisprudencial por acciones y controversias constitucionales. Esto es, cuando en una ejecutoria se logre una mayoría de 8 votos, en el Pleno alcanzará el grado de jurisprudencia. Y cuando se trate de asuntos, de controversias o de acciones que traten las salas, alcanzará con un mínimo de 4 votos. Ahora, a partir de la trascendental reforma al juicio de amparo del 6 de junio de 2011, se creó un nuevo sistema de creación jurisprudencial. Esto es, los plenos de circuito, que significa la construcción, la edificación de plenos dentro de un circuito que deciden qué criterio debe prevalecer cuando existan tesis contradictorias entre tribunales colegiados del mismo circuito. En la actualidad contamos con 48 plenos de circuito, ¿sí? Hay plenos que son especializados. Y finalmente, el último sistema, que es el sistema por sustitución.
En la actualidad solamente existen 54 tesis emitidas bajo este criterio. Esto es por lo que respecta a la jurisprudencia nacional. Bueno, tendríamos que analizar de esta jurisprudencia nacional cómo debemos aplicarla, cómo plasmar la jurisprudencia en una demanda, en una contestación de demanda, en un recurso, en una demanda de amparo indirecto o directo, o en general en toda la actividad que realizamos los operadores jurídicos. Al respecto, existe una tesis emitida por la segunda sala que nos establece que hay 3 formas de aplicar la jurisprudencia. La primera, cuando los juzgadores transcriben el texto de una tesis sin emitir las consideraciones por las cuales es aplicable, ¿sí?, a un caso concreto. La segunda, cuando los juzgadores, cuando nuestros intérpretes de la Constitución, nuestros jueces constitucionales, interpretan, aplican la jurisprudencia fundando los motivos por los cuales resulta aplicables al caso concreto. Y el tercero es cuando nuestros jueces federales, cuando nuestros operadores jurídicos deben aplicar la jurisprudencia en razón de que estas tesis declararon como inconstitucional un precepto legal y por tanto no pueden argumentar nada más que la inconstitucionalidad del precepto. Al respecto, y viendo que existe un problema en la interpretación y en la aplicación de la jurisprudencia, hemos creado algunos protocolos metodológicos para su aplicación. El primer paso consiste en identificar la garantía o el proceso constitucional del cual derivó nuestra tesis. Esto es, si deviene de un amparo en revisión, de un amparo indirecto en revisión, de una controversia constitucional, de una acción de inconstitucionalidad, de una ejecución, un recurso de queja, ¿sí?, una reclamación, la extinta facultad de investigación. Analizamos precisamente de qué proceso o procedimiento deviene nuestra jurisprudencia. El segundo paso es precisamente analizar la materia. En ocasiones encontrarán ustedes tesis que son la redacción abstracta de un razonamiento lógico jurídico, en las que debiera, por ejemplo, una tesis que interpretó al artículo 16, el principio de legalidad. Esta tesis, imaginemos, proviene de una controversia constitucional. ¿Será factible, será viable aplicar esta controversia, me imagino yo, en materia fiscal que tenga que ver con el sistema de coordinación fiscal a un juicio de alimentos en materia familiar, a un juicio ordinario o ejecutivo mercantil? Entonces, aquí ya tendríamos problemas para la aplicación. Esto es, que no derivan del mismo proceso o procedimiento y que la materia no es exactamente aplicable. El tercer paso es analizar los hechos y la litis que derivaron de la tesis. Y, por supuesto, leer la ejecutoria y determinar si los hechos, las acciones, y en su caso las excepciones, son idénticas al caso concreto que pretendemos aplicar. El cuarto paso, la cuarta propuesta, es que nosotros analicemos los métodos de interpretación a través de los cuales se creó la jurisprudencia. La quinta época, por ejemplo, se caracteriza por utilizar el método gramatical, por utilizar jurisprudencia construida a partir de diccionarios, a partir, por ejemplo, de la interpretación coma por coma y punto por punto de un precepto legal. La sexta y la séptima época se caracterizan por utilizar un método lógico funcional. A partir de la octava comenzamos a interpretar de manera sistemática y ustedes observarán en muchos criterios de la sexta a la octava época que nuestros intérpretes de la Constitución, nuestros jueces constitucionales, se apoyaban en los motivos del legislador. Esto es nuestra interpretación teleológica. A partir de la novena y décima época, la forma de interpretar cambió. En la actualidad se han sumado tanto el principio pro persona,
como el control difuso de convencionalidad, tenemos que nuestros jueces constitucionales cada vez utilizan más la ponderación, eliminamos un poco la subsunción y nuestros métodos o principios de interpretación de los derechos humanos. A lo que llego es que debemos interpretar, que debemos analizar los métodos de construcción. Y es evidente que en la actualidad, por ejemplo, en un juicio de amparo, en una demanda de amparo, una tesis derivada de la quinta a octava época no será viable aplicarla, en razón primero de que tenemos una legislación novedosa del 2013 y que seguramente la interpretación o la construcción jurisprudencial en ese momento dista mucho de los métodos actuales de interpretación. Ahora, esto es por lo que respecta a la jurisprudencia nacional. Todos sabemos que existe un semanario judicial de la Federación que pueden ingresar por medio de la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tenemos una base de datos de 1917 a 2016 de por lo menos 247,000 criterios. Tenemos una base perfectamente sistematizada que a nosotros nos orienta para buscar. Están, recuerden, ordenados por instancias, por épocas del semanario, por materias. El problema existe cuando tratamos de aplicar la jurisprudencia interamericana, en razón de que no contamos con un JUS, no contamos con un semanario judicial que nos permita a nosotros conocer de manera sistematizada y clara qué sentencias, qué jurisprudencia existe de la Corte Interamericana. Aquí la jurisprudencia lo constituyen los párrafos de la sentencia. Sin embargo, ante la ausencia de metodología, debemos crear elementos que nos permitan distinguir de una sentencia interamericana qué es lo que sí constituye y qué no es lo que constituye la jurisprudencia. Veo que la jurisprudencia nacional y la jurisprudencia interamericana en la actualidad están transitando por un mismo camino. Hay diversas sentencias, hay muchos jueces valientes, hay muchos operadores que cada vez utilizan más la jurisprudencia interamericana y la jurisprudencia nacional. Estamos en la etapa de un verdadero diálogo jurisprudencial entre el sistema jurídico mexicano y la Corte Interamericana. Este diálogo jurisprudencial no es nuevo. Recordemos que este diálogo inició en la novena época, y les doy un dato: solamente en 68 sentencias de la novena época de las salas y del pleno de la Corte se utilizó o se dialogó con la Corte Interamericana. A partir del control de convencionalidad, a partir de la reforma del 10 de junio de 2011, esta interacción entre el derecho nacional y los estándares de la Corte Interamericana la apreciamos de mejor manera, con mayor frecuencia, por lo que es necesario unificar criterios metodológicos que a nosotros como operadores jurídicos nos establezca la forma, en primer lugar, de buscarla, segundo, de sistematizarla y tercero, de aplicarla. Hacia ese panorama metodológico es el que nos estamos encaminando. Ojalá que la charla que tuvimos en este momento resulte de interés, resulte de utilidad y sobre todo que cree un compromiso jurídico, un compromiso intelectual a todos y a todas por aplicar de mejor manera tanto la jurisprudencia nacional como la jurisprudencia interamericana. Me despido, les agradezco mucho su tiempo y son bienvenidos al Centro Carbonell las veces que ustedes gusten. Constantemente tenemos la presencia de operadores jurídicos con el deseo de capacitarse. Y bueno, los datos de... Listo, chicos. A ver, sobre esta parte que habla acerca, seguramente ahorita van a tener preguntas porque estoy seguro que así será. Quisiera aclararles nada más la parte final que habla acerca de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Ahorita les voy a decir qué es lo que pasa con esta Corte Interamericana y por qué es diferente. Voy a poner acá. Tenemos dos tipos de jurisprudencia. Tenemos la jurisprudencia del Poder Judicial, ¿no?
de la Federación. En este caso, pues es la Suprema Corte, las salas de la Suprema Corte, los plenos de circuito y los tribunales colegiados de circuito. Esta jurisprudencia es de carácter obligatorio, para todas las autoridades, Y por otro lado tenemos a la jurisprudencia de la Corte Interamericana. ¿Quién es la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos? Bueno, esta Corte Interamericana tiene que ver con los acuerdos de lo que hoy conocemos como la Unión de América del Norte. En este caso, la OEA, la Organización de Estados Americanos. Dentro de esta Organización de Estados Americanos se estableció la Corte Interamericana, que en esto consiste en llevar a cabo juicios sobre derechos humanos. Y derivado de esos juicios, también emiten jurisprudencia. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Aquí hay algo bien importante que quiero dejar muy en claro, porque pasan dos cosas con este tema de la Corte Interamericana. Vean, y les voy a explicar por qué. La Corte Interamericana, por cierto, está en Nueva York, Corte Interamericana, emite dos cosas fundamentalmente. Se puede emitir sentencia y jurisprudencia. Vamos a poner aquí, sentencia, y te puede emitir jurisprudencia. ¿Qué es lo que pasa en este sentido? La sentencia tiene carácter de recomendación para el Estado mexicano. Mientras que la jurisprudencia de la Corte Interamericana o de este tribunal que es de carácter extranjero, la jurisprudencia es obligatoria para el Estado mexicano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy me estoy ahogando desde hace ratito. ¿Qué es lo que pasa en este sentido? Cuando la Corte Interamericana emite jurisprudencia, nosotros y las autoridades mexicanas tienen que acatarla, porque existe un tratado en donde se establece la obligatoriedad de esta jurisprudencia. A pesar de que sea un tribunal extranjero, se tiene que obedecer la jurisprudencia de la Corte Interamericana. ¿Por qué? Porque básicamente es defender los derechos humanos de las personas. Pero hay un problema aquí, porque las sentencias de los juicios que se llevan en la Corte Interamericana solamente tienen el carácter de recomendación. Esto ya ha sido muy criticado en otras ocasiones. ¿Por qué? Porque básicamente cuando ellos resuelven un juicio, y a lo mejor pueden decir, se obliga a México o se pide a México que modifique tales artículos, al no tener el carácter de obligatoriedad, el Estado mexicano decide si toma en cuenta o no toma en cuenta esa sentencia de la Corte Interamericana. ¿Y qué es lo que hemos visto, sobre todo de 2010 hasta ahora, 2020? Que han existido varios juicios en donde pues, la Corte Interamericana emite sentencia y el Estado mexicano no le hace caso, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Las organizaciones de derechos humanos dicen, no, es que la Corte Interamericana ya dijo que el Estado mexicano tiene que modificar sus leyes o tiene que crear un protocolo o una comisión, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que México, como sabe que las sentencias son de recomendación, pues no son obligatorias y por lo tanto, si él decide no hacerles caso, no les hace caso y no hay ningún problema en eso. Lo único que sí es obligatorio es en el tema de la jurisprudencia. Actualmente existen poco más de 300 jurisprudencias en materia de derechos humanos de la Corte Interamericana y que también nosotros podemos invocar en nuestros escritos, pero sobre defensa de derechos humanos nada más. ¿Queda claro esta parte? Sí, profe, ya le entendí un poquito más. Lo que no tengo claro, lógico, es, yo pensaba que los tesis eran solamente, pues... Ok, aclaro ese punto también para que no quede ninguna duda. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Estos, vamos a poner aquí también, qué bueno que me sacaste la duda, Marisela. Vamos a poner esta parte. Bueno, estos organismos que emiten jurisprudencia pueden emitir dos cosas.
que ya son los de orden, los de orden nacional, ¿de acuerdo? El Pleno de la Suprema Corte, salas. Pueden emitir jurisprudencia y pueden emitir tesis, precisamente. ¿Qué es lo que pasa con estas dos? La jurisprudencia es obligatoria, mientras que las tesis es orientadora. ¿Qué quiere decir esto? Que la jurisprudencia ya es un criterio firme por parte del Pleno o la Sala de la Suprema Corte y tiene que obedecerse. Mientras que las tesis son orientadoras, es decir, no son obligatorias, pero te dicen cómo se tiene que, cómo posiblemente, porque ahí sí es posiblemente, como vuelvo a repetir, las tesis no son obligatorias, cómo posiblemente se puede resolver un asunto. Esa es la gran diferencia entre jurisprudencia y tesis. Las tesis son obligatorias, hay que acatarlas, y las tesis simplemente son orientadoras. Y no son obligatorias, por eso mismo. ¿Aclaré la duda, Marisela? Sí, profe, toda. Ok, listo. Ahora vuelvo a preguntar, ¿existen más dudas referentes a esto? No, yo por mi parte no sé, Josué. ¿Josué? Por mi parte, ¿no, profe? ¿Sí queda claro? Sí, claro. Ok, listo. Entonces, básicamente, así es como está. Ahora, algo muy importante también en base a la Corte Interamericana. No sé si ustedes se preguntaron cómo es que un juicio puede llegar a la Corte Interamericana. Me imagino que sí. Pues sí, muchas veces se las pregunta uno, pues, pero ahí sí. Ok, listo. Primero, vamos a poner aquí a la Corte Interamericana. Vamos a poner Corte Interamericana sobre Derechos Humanos. ¿De acuerdo? Y después vamos a poner a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o podemos poner aquí las salas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o podemos poner aquí Suprema Corte, Sala, Suprema Corte de Justicia de la Nación, podemos poner a los tribunales colegiados, ¿de acuerdo? O a los juzgados de distrito. Distrito, no me equivoqué, distrito. ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, aquí aplica también uno de los principios que se llama la definitividad. ¿En qué consiste ese principio? Perdón, de definitividad. Uy, me estoy ahogando, no sé qué me está pasando, me está dando tos, se me está resecando toda esta parte. Estoy tos y tos desde hace ratito. Este principio se llama definitividad. ¿En qué consiste la definitividad? Que hayas perdido ante el Poder Judicial de la Federación, primero, antes de poder ir a la Corte Interamericana. En pocas palabras, que en un juicio tuviste que haber tramitado, seguramente tramitaste tu amparo, ya sea si es indirecto en el juzgado de distrito, si es directo en el tribunal colegiado. Lo perdiste, ok, perdiste tus dos amparos. ¿Qué es lo que procede? El recurso de revisión. Pues tramitaste tu recurso de revisión y alguno de esos cayó, ya sea en la sala o en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué tiene que pasar? También lo perdiste. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como ya perdiste todo aquí en México, ya no puedes hacer nada sobre tu asunto. Entonces, ¿qué es lo que te queda? Pues ahora sí puedes acudir a la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, es decir, puedes ir a Nueva York a interponer tu juicio sobre esta manera. Pero tú tienes que probar que impusiste los medios de impugnación ante el Poder Judicial y que perdiste en las instancias legales dentro de tu país. Cuando demuestras esto, obviamente con las sentencias, puedes acudir a la Corte Interamericana, siempre y cuando tu asunto tenga que ver con derechos humanos. No te van a resolver otra cosa, simplemente con cuestiones de derechos humanos. Ahora, el problema aquí es, como les digo, puedes acudir a la Corte Interamericana, pero las sentencias de los juicios de la Corte Interamericana son recomendaciones, no tienen ese carácter de obligatoriedad. Entonces, como que aquí hay una deficiencia en el derecho internacional y sobre todo en derecho interno, porque México no ha querido, que es la realidad, no ha querido darles la figura de obligatorias a las sentencias de la Corte Interamericana. Y es por eso que hasta el día de hoy muchos juicios ha perdido el Estado mexicano
pero no se acatan aquí en México porque son para nosotros simples recomendaciones. Ahora, también seré sinceros. Eso podemos aprenderlo de manera genérica, de que podemos acudir a la Corte Interamericana. Pero siendo sinceros, vuelvo a repetir, la Corte Interamericana está en Nueva York. O sea que si tú quieres impugnar o tu cliente quiere impugnar en la Corte Interamericana, te tiene que pagar a ti los gastos de traslado de aquí para Nueva York y de regreso. Obviamente, ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, un viajecito de esos tan solo de ida ha de andar como en los 20,000 pesos, ¿no? Entonces, puedes hacerlo legalmente, pero aquí vamos a la praxis, ¿no? Y la praxis nos dice que solamente aquellos que tienen el poder económico de poder realizar estas impugnaciones son quienes la van a hacer. La verdad es que la mayoría de personas pues no tiene ese capital para poder mandar a su abogado a Nueva York a interponer su juicio en la Corte Interamericana. Solamente aquellos que tienen el poder adquisitivo para hacerlo. Vuelvo a repetir, la ley te dice que puedes hacerlo. Es decir, ahora sí, lo que los libros nos dicen es que es posible, pero ya en la praxis, pues en realidad ahí el tema económico influye mucho. O sea, bueno, se puede decir que es un apoyo para que tú puedas volver a tu país y continuar con tu trámite, ¿no? Como decía, solamente es ¿cómo dicen? Como consejo o como ampliación de tus dudas o de lo que puedes. Recomendativo. Ajá. Eso. Pues sí, en realidad la Corte Interamericana emite esas sentencias, pero el problema es que como México no está obligado a acatarlas, ¿qué es lo que pasa? Muchos impugnan, ganan los juicios en la Corte Interamericana, pero aquí en México nunca viene la ejecución de esas sentencias, nunca las ejecutan porque México no las quiere ejecutar. Entonces, ese es el problema actualmente de ir a la Corte Interamericana. Conforme a derecho, puedes irte a inconformar allá, pero ya en la praxis, ¿qué es lo que pasa? Pues no está obligado, a lo mejor ganas el juicio allá, pero aquí no estás obligado a poder acatarlas. Por eso nadie va a invertir mucho dinero para mandar al abogado hasta allá. Pues sí hay quienes las impugnan, ¿eh? O sea, sí hay quienes deciden llevar sus abogados hasta allá. Es más, Rosario Robles, y me imagino que conocen a Rosario Robles, esta experredita, después muy cercana a Peña Nieto, actualmente está en la cárcel. Ella promovió su juicio ante la Corte Interamericana, pero de plano, fíjense, ella de plano terminó revocando a sus abogados porque ya no pudo llevar a cabo o no pudo mantener los gastos de viajes, ¿no? Porque aquí no viajas solamente una vez, viajas varias veces. Sí. Entonces, pues, esa es una situación. O sea, vuelvo a repetir, aquí nos encontramos ante un problema entre lo que dice el derecho que puedes hacer y lo que tu cartera te permite hacer, ¿no? Sí, efectivamente. ¿De acuerdo? Pero bueno, vuelvo a repetir, la sede de la Corte está en Nueva York. Ahora, si dudas, preguntas referente al tema del Poder Judicial, chicos. Esto con referencia al Poder Judicial, no sé que tiene mucho poder entonces, profe. Pues es que el Poder Judicial puede nulificar los actos de autoridad. Es más, puede quitar leyes por completo si es que se impugnan. Te doy un ejemplo. El año pasado, o hace 2 años, mejor dicho, el presidente Peña Nieto lanzó la Ley de Seguridad Interior, donde facultó a los militares para estar en las calles. En ese momento la impugnaron mediante amparos, promovieron controversias constitucionales los gobernadores y promovieron acciones de inconstitucionalidad en aquel momento los pequeños diputados que estaban en contra del presidente o en contra del priismo. Y la Suprema Corte se tardó 1 año en resolver ese asunto. Pero terminó el año y terminó resolviendo, nulificando la ley federal por completo. O sea, la Suprema Corte quitó la ley por completa que había emitido el Congreso por resultar inconstitucional. Entonces, sí tiene poder, sí tiene mucho poder. Y de hecho, actualmente creo que la mayoría de los políticos han recurrido al Poder Judicial para precisamente ir en contra de los actos de autoridad, ¿no? Es decir, lejos de estarse quejando solamente mediante discursos políticos, hoy la mayoría ya contrata despachos para poder impugnar. Es más, lo vimos en el caso de Barbosa, la elección pasada, ¿no? No estaba de acuerdo con la elección y ¿qué hizo? Contrató abogados e impugnó la resolución de gobernador cuando le ganó Marta Erika. Al final la perdió, pero casi estuvo a punto de poder repetir una elección en aquel momento.
hace 2 años, ¿no? Pero, pues, ¿por qué? Porque el Poder Judicial tiene poder, puede nulificar los actos de autoridad. Ahora, en ese sentido, podremos decir que, pues que resulta de alguna manera también complicado saber hasta dónde se puede ocupar el Poder Judicial, ¿no? Pero hoy por hoy me parece que la mayoría de personas y de políticos se ha dado cuenta que el Poder Judicial es la vía para poder nulificar o quejarte sobre un acto de autoridad. Obviamente no todos, ¿no? Porque hay cosas que no se van a poder inconformar mediante el Poder Judicial, ¿no? Ahí sí ya son resoluciones directamente del presidente o directamente del Congreso. Pero de alguna manera, pues hoy el Poder Judicial tiene muchas facultades para poder nulificar esos actos de autoridad que resultan violatorios de derechos humanos o contrarios a la Constitución. ¿Sí te la resolví? No, pues sí, bastante, profe. Ahora sí que está pesado el Poder Judicial. Uy, Ahora, tiene- ¿cuál es la gran diferencia de los otros 3 poderes? El presidente hace vida política, porque esa es la verdad, ¿no? Incluso hasta ahorita todos los presidentes hacen vida política. Aparte de ser presidentes, hacen vida política. Los diputados o senadores también hacen vida política, también los vemos en programas de televisión, los vemos vamos, ellos hacen lo que tienen que hacer. ¿Y cuál es la diferencia? El Poder Judicial, los integrantes del Poder Judicial no hacen vida política, ellos de plano están solamente para lo que están hechos, para la función de estar llevando a cabo sentencias y resolución de problemas. Y a ellos, en realidad, fíjense que eso es algo muy, muy general. A la mayoría de las personas del Poder Judicial no les gusta ser públicos, ¿eh? O sea, no les gusta mucho que salir a dar opiniones o que los llamen a programas. O sea, en realidad son como muy, muy serios, muy formales, y creo que la mayoría de nosotros en general, y yo creo que a lo largo de la historia, a los que menos conocemos son a los integrantes de la Suprema Corte, pero porque a ellos mismos, a todos los que han llegado a la Suprema Corte, no les interesa hacer vida pública, simplemente están para trabajar en la función que les corresponde. Y por eso les digo que hay una gran diferencia, ¿no? Con los otros 2 poderes, ¿no? Porque el Poder Ejecutivo, el Legislativo, andan haciendo su vida pública y política siempre, mientras que los del Poder Judicial, ellos sí callados y resolviendo asuntos como tienen que estar resolviendo. Es una gran diferencia también en ese sentido. El Poder Judicial, el director o el encargado, ¿no es el Gers Manero? No, él es el fiscal general de la República. Esa es otra dependencia. Tú me estás hablando de fiscalía. Él es el fiscal general de la República. El Poder Judicial, en este caso, quien juzga es precisamente los diferentes juzgados en materia local sobre las diferentes materias, y las impugnaciones en materia de amparo las resuelve la Suprema Corte. El presidente de la Suprema Corte se llama Arturo Saldívar. Él es el presidente de la Suprema Corte. Ah, ya. Así es. Tiene un poder grande entonces, señor. Es que no puede actuar solo, él sí depende también de la voluntad de los otros 10 ministros. De los otros ministros que están ahí con él. Porque por eso es un órgano colegiado, todo lo deciden en conjunto. Sí, está bien, profe. Así es. Es más, hace no mucho tiempo el actual presidente de la Suprema Corte manifestó que hoy la Suprema Corte es diferente, porque antes el Poder Ejecutivo atemorizaba a los ministros, y en pocas palabras la Suprema Corte hacía lo que el presidente decía. Y el presidente Arturo Saldívar, el actual presidente de la República, dio una manifestación hace como 2 años o 3 años, no, fue hace como 2 años, en donde dijo que en el 2012 o 2010 la Suprema Corte estaba sumamente presionada por el presidente, que incluso el presidente Felipe Calderón Hinojosa le mandó a decir que lo podía llevar a juicio por responsabilidad de servidor público si no resolvían el tema de la guardería ABC o el tema de Florence Cassés, la francesa, conforme el presidente quería. Y bueno, cuando dijo eso en público, apenas en un programa de John Ackerman,
pues obviamente toda la prensa se volteó, ¿no? Y quisieron entrevistar al presidente Calderón para ver si era cierto lo que decía Arturo Saldívar. Y Calderón dijo, como siempre, es mentira lo que dice el ministro presidente de la Suprema Corte. Y como dijo eso, el ministro presidente que convoca una rueda de prensa nacional, y ahí que dice que no era mentira, que sí era cierto, que el presidente Felipe Calderón lo había atemorizado a él y a todos los ministros de la Suprema Corte en el sexenio de Calderón. Y él dice, hoy estamos en otros tiempos, ¿no? Hoy sí las cosas funcionan como la Constitución dice, que a cada quien hace lo que tiene que hacer. Pero en los años anteriores, los presidentes amenazaban a los propios ministros de la Suprema Corte. Entonces, también como que hoy en día también vivimos una nueva época del Poder Judicial, ¿no? Es decir, hoy sí el Poder Judicial decide y sentencia en base a sus convicciones, cosa que antes no pasaba. Antes sentenciaba en base a presiones por parte del Poder Ejecutivo. Entonces, pues bueno, esas son de las otras cosas que le agradezco a Andrés Manuel, ¿no? El que haya ahora sí dividido a los tres poderes de gobierno y no que pasara como antes, que el único que mandaba era el presidente, ¿no? Sí, es que él siempre lo dijo, dice, es que hay que separar y cada quien en su autonomía que haga lo que le corresponde y lo que debe de hacer en pro del pueblo. Así es. Y ¿Quieren ver sí, ¿Quieren ver sí, ¿cómo se llama? ¿Quieren ver esa rueda de prensa? No, obviamente no sí, lo vamos a ver completa, pero vamos a ver algo. un poquito para que nos acuerdemos bien. ¿La quieres ver, Marisela? Sí, profe. Para que se den cuenta, o sea, todo el mundo sabíamos, en realidad todo el mundo sabíamos que la Suprema Corte sufría presiones por parte del presidente. Nunca se pudo comprobar, porque esa es la verdad, nunca lo pudimos comprobar, hasta que el testimonio del presidente actual de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, dice sobre lo de Calderón, es cuando ya ahora sí comprobamos que lo que vivíamos en la política antes era completamente diferente. O sea, la Constitución prácticamente no se obedecía, o sea, la hacían como ellos querían, ¿no? Pero bueno, qué bueno que actualmente no es así. Bueno, vamos a ponerla bien, se rueda de prensa. Arturo Saldívar. Es esta. Es un poquito larga, pero bueno, vemos unos minutos, ¿no? No vamos a ver los 30 tantos, simplemente vemos los primeros 6 o 5 minutos. Jessica Murillo, de Noticieros Televisa. Vamos a ponerlo desde el principio. Liquidación total. Disfruta hasta 70% de descuento. Soy totalmente Palacio. Vamos a cambiar de información. Escuchamos en directo al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. La confianza de la ciudadanía no sean ratificados. Estoy convencido que un poder judicial más honesto es un poder judicial más independiente, un poder judicial con juezas y juezas de calidad es un poder judicial más independiente. Este acuerdo va a regir las políticas públicas de esta administración y estoy seguro que vamos a entregar muy buenas cuentas al pueblo de México. En segundo lugar, quiero dar este aviso. Derivado de la política de cero tolerancia a la corrupción que he venido encabezando, el día de ayer el Pleno de la Judicatura Federal determinó suspender a un magistrado de circuito, del primer circuito, por inconsistencias graves en su situación financiera. Esta es una decisión de la mayor importancia porque este magistrado venía siendo una pieza muy relevante por sus conexiones dentro y fuera del Poder Judicial para una red de conductas indebidas que no serán toleradas en el Poder Judicial de la Federación. Cero tolerancia a la corrupción
en los hechos. No hay ni habrá tolerancia a actos indebidos. Seguiremos combatiendo el nepotismo y la corrupción y seguiremos impulsando más jueces y sobre todo más juezas de calidad. En los hechos y no en las palabras demostramos nuestro compromiso con la gente, nuestro compromiso por la modernización, transformación y mejoramiento del Poder Judicial de la Federación. Un mejor Poder Judicial será necesariamente un mejor Poder Judicial independiente, un Poder Judicial más cercano a la gente, un Poder Judicial más sensible a los problemas de la gente, un Poder Judicial en el que la gente pueda confiar. Requerimos todos los días renovar esfuerzos para fortalecer nuestra legitimidad y para demostrar en los hechos nuestro compromiso y nuestra independencia. Estos dos avisos que acabo de dar son de una enorme trascendencia y marcan un antes y un después. El primer circuito del Poder Judicial de la Federación había sido prácticamente intocable. Es la primera vez que tomamos medidas y las seguiremos tomando. En esta administración no ha habido, no hay y no habrá intocables. No se permitirá la corrupción y no se permitirá práctica alguna que sea indebida e indigna para el pueblo de México. Estoy a sus órdenes. Vicepresidente, tenemos... Con mis lentes Transition, mi día es increíble. Son oscuros en exteriores. Ahora, pongan atención a las preguntas que le van a hacer, porque ahí es donde lo cuestionen sobre lo que el presidente Calderón y sobre lo que él dijo acerca de que antes la Suprema Corte sufría presiones para poder resolver o sentenciar asuntos. Y vean lo que dice, ahí es cuando viene la parte interesante. Algunas preguntas, vamos a ir dando orden a la palabra. René Cruz, de Noticias MBS. Señor ministro, muy buenas tardes. La pregunta en concreto es... La pregunta en concreto es su postura ante estos dichos del expresidente Felipe Calderón de que nunca lo presionó y por qué salió 10 años después a hacer estas denuncias y de que de cierta forma sí hay un chantaje en contra de la Suprema Corte, lo que quedó demostrado con el congelamiento y descongelamiento de las cuentas del ministro Eduardo Medina Mora, por favor. A ver, yo empiezo por lo último. En relación con la renuncia del señor ministro Eduardo Medina Mora, fue una decisión personal de él que yo respeto, y por respeto a su decisión y a su persona no haré comentario alguno sobre ese tema. Ahora, en relación con las declaraciones que hizo ayer el expresidente Felipe Calderón, primero debo decir que esta situación de las presiones a las cuales fui sometido y fue sometida la Suprema Corte no son nuevas. No las di a conocer el martes pasado. Tienen más de 8 años que se sabe de eso. Hoy Juan Pablo Reyes en su nota del Excelsior dice que era un secreto a voces. Todo el mundo sabía que hubo presiones, todo el mundo las conocía, todo el mundo las comentaba. Pero para mayor precisión, desde junio de 2011, Salvador García Soto en El Universal relata las presiones en el caso ABC. Después Jorge Carrasco está diciendo, es público que hubo presiones del gobierno de Felipe Calderón. Él dice, es público que hubo presiones. O sea que todo el mundo sabe que hubo presiones. Y yo, obviamente, pues dije que sí existieron las presiones. Entonces, no es nada nuevo, no es que de repente me acordé de algo que no me había acordado, es algo que está en las pláticas de café, en la prensa y en mis entrevistas desde hace años. Y la primera vez que lo dije, por cierto, todavía era presidente Felipe Calderón. No voy a entrar en detalles de las cosas que ocurrieron en ámbitos privados, porque creo que no viene al caso. Voy simplemente a apelar
a lo que fue público y es público para todos. Ustedes pueden ver, si no lo recuerdan, la prensa de aquella época cuando presenté el proyecto de la guardería ABC. El linchamiento mediático y la operación de Estado para denostarme en lo personal y a mi proyecto. Ahí están las pruebas. Ahí están las pruebas de lo que sucedió en el ámbito de lo público. Y en el caso Florence Cassé, con mucha mayor intensidad. Hubo una presión mediática inusitada hacia un ministro y hacia un proyecto. Las declaraciones y discursos que hizo el entonces presidente de la República y muchas cosas que giraron alrededor de ese asunto y que ustedes conocen y que son públicas. Simplemente con lo público habría suficiente prueba para demostrar que hubo presiones indebidas. Simplemente con lo que ayer se dijo, habría pruebas para demostrar que hubo presiones indebidas. Con eso me quedo. No voy a entrar en el terreno de las cosas que sucedieron en el ámbito privado por una sencilla razón, porque yo tengo una responsabilidad de Estado. Soy presidente de un poder del Estado y estoy comprometido con la renovación, con la modernización, con la transformación del Poder Judicial de la Federación. Esa es mi prioridad, a eso están entregadas todas mis energías y no voy a perder tiempo con polémicas de cuestiones que ocurrieron en el pasado. Pero se dice también, ¿por qué no denunció en su momento? ¿Por qué no lo dijo en su momento? Sí lo dije. Ahí están las pruebas de que esto se supo prácticamente desde que estaba discutiéndose el proyecto. Pero ¿por qué no salí como ahora a una conferencia a expresar estas presiones? Por una ética de la responsabilidad. Porque yo sabía que si yo salía a manifestar y a comentar este tipo de cuestiones iba a generar una crisis institucional. Y antepuse el Estado mexicano y la Suprema Corte a cualquier otra cuestión personal. Lo que sí hice, informé a quien debía informar. En sendas reuniones, en las oficinas de los entonces presidentes de la Corte, informé al Pleno de la Corte de estas irregularidades y les manifesté que para cuidar a la Suprema Corte yo no saldría mediáticamente a manifestar nada en relación con estos aspectos. Pero al final del día, el antídoto contra las presiones es no ceder a ellas. ¿Hubo presiones? Es innegable que las hubo, pero también es innegable que hubo un ministro que no cedió a las presiones. Mi independencia, ahí está. Mis votos y mis proyectos quedaron en el mismo sentido, porque para que te presionen tienes que tener algo con lo cual te puedan presionar, y no es mi caso. No he cedido ni cederé a presión alguna nunca. Por mí habla mi trayectoria, que creo que al final del día los hechos cuentan más que las palabras. Gracias. Muchas gracias. Jessica Murillo, de Noticieros Televisa. Ministro, gracias. Hola. Muy buenas tardes. Acabo de escuchar lo que nos dijo, pero yo quisiera ver si nos pudiera platicar cómo se enteró el ministro presidente de la Corte de la renuncia del ministro Medina Mora y si usted tuvo alguna reunión con él que él haya expuesto alguna razón para su dimisión. Sobre el tema Gracias. de la renuncia del ministro Medina Mora no voy a hacer ningún comentario. Lo dije desde el principio. Muchas gracias. Gloria Islas, de Notimex. Ahí le dejo. Pues, ¿qué les parece, chicos? Ya escucharlo de que sí hubo presiones por parte del presidente y que así pasaba antes para el ministro presidente, o por en este caso para el ministro que estaba en obligación de resolver los asuntos de la guardería ABC y del tema de la francesa Florence Cassé. Y bueno, ya lo escucharon de propia voz cómo es que había presiones desde la presidencia de la República. ¿Qué piensan? Pues, el problema, lo que yo pienso es cuando venga otro presidente,
Se supone que va a estar todavía Arturo Saldívar. Sí. Y si el presidente sale también de los, que es muy difícil que salga de la otra cuestión de los derechistas, y sale de ahí, muy difícil va a salir, pero si llegara a pasar años después, él va a seguir allí, por lo que veo no va a seguir, pero se van a ir rolando, o sea, es que esto es muy difícil que ahora que ya son independientes, que ya pueden trabajar, que ya pueden hacer su trabajo como debería de ser o como lo contempla la Constitución. Entonces, ¿qué puede pasar en el futuro? O sea, ojalá y se quedara esto así, que ya fuera totalmente para todos los años de lo que reste de México, que se quedara pues independiente, pero parece ser que no, o sí. Pues sobre eso toca esperar. No podremos decir con exactitud si es que se mantendrá. Eso toca esperar. Ojalá así sea. ¿Tú qué piensas, Marisela? ¿Tú qué piensas, Marisela? ¿Me escuchas, Mari? Ya, profe, ¿qué pasó? Digo, ¿tú qué piensas de esto? Bueno, pues yo pienso que ya se sintió más libre, ¿no? Para poderlo decir francamente y abiertamente, porque pues ya no había tanta presión, ya estaba el otro. Pero como dice mi compañero, desafortunadamente entra otro presidente y puede hacer que volvamos a la misma situación. De eso solamente toca esperar. Ojalá no sea así. Pero bueno, yo creo que hasta aquí dejo la clase, chicos. Ya les tomé la fotografía, les agradezco bastante. Y nos estamos viendo la próxima semana, ¿está bien? Oiga, profe, ¿nos toca examen la próxima semana? No, sería hasta... no, sí, la próxima semana nos toca examen, sí. Ok, entonces habría que darle un repaso a todo. Pues no tanto. ¿Vale? Cuídense. Gracias, profe, hasta luego.